Y como ellos, escuche esto, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. Uy, qué fuerte. Para hacer cosas que, a ver, yo quisiera que todos me acompañaran a leer este versículo. A ver, todos en alta voz. Y como ellos, fuerte, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Yo conocí al Señor cuando tenía 13 años. Y les cuento que yo venía con una mentalidad sucia, fea, como todo adolescente que no conocía a Dios. Cuando ya me arrepentí, me bauticé, me tocó luchar con la mente. Y eso, que en ese tiempo no habían redes sociales como ahora. No había tanta cosa. Entonces yo me pongo a pensar, los adolescentes y los jóvenes tienen que enfrentar situaciones. Y a mí el papá y la mamá que me diga mi hijo no la tiene que enfrentar, o mi hija, qué pena tener que decirle que tu hijo no va a llegar a decirte, si tú eres cristiana, mamá cristiana, papá cristiano, tu hijo no va a llegar, tu hija, uy papá, estoy teniendo malos pensamientos, venga, estoy pensando esto malo, porque el muchacho de todas formas dice, no, ¿qué tal? Mi papá se escandaliza, mi mamá se escandaliza, me dan una juguetera, quién sabe, van y le ponen la queja al pastor, me van a hacer quedar en vergüenza. Una vez yo estaba en un congreso de muchachas, y yo creo que Dios me permitió pasar eso, porque yo siempre, a mí me gustan mucho las experiencias, y me gustan mucho las experiencias con Dios y los detalles que pasan en las personas y el discernimiento de espíritu que Dios me puede dar en un momento. Resulta que yo estaba en un congreso de muchachas y había una chica muy bonita, muy bien vestida, y ella estaba sentada como en la segunda hilera, muy honesta. Esa niña no mostraba absolutamente nada. Y yo comencé a darle enseñanza sobre la santidad, y algunas cosas como ya muy femeninas, porque era con muchachas. Y de pronto yo di unas expresiones, y en medio de las expresiones que di, de una vez Dios me dio un discernimiento de espíritu con esa chica. Habían otras muchachas que no estaban tan vestidas con ese vestido tan largo como ella, ni tan acá, ni tan acá. Pero con ella precisamente, que al verle así, se veía tan santa. Y cuando la palabra comenzó a llegar, la muchacha comenzó a llorar. Y era llore. Y en un momento el Señor, en discernimiento de espíritu, me dijo, es que tú no te alcanzas a imaginar que todo lo que tú estás hablando, esta chica, aunque la ves así, está metida en todo lo que tú estás diciendo. Hermanos, me quedé sorprendida, porque la verdad que lo que yo estaba enseñando ese día era bien fuerte, y era solo para muchachas. Me fui a lo más íntimo femenino. Pero algo muy lindo pasó. Cuando invité al altar, la muchacha se vino y se tiró en un rincón tirada. Y bueno, el Señor me dijo, ayúdala, ministrala y ayúdala para salir de esa situación. Y Dios hizo una obra en ella. Pero miren ustedes, aparentemente ella no estaba mostrando nada. Entonces, eso me sucedió hace como 10, 12 años. Porque de ahí Dios me dijo, es que no creas que una persona, porque tiene vestido como nos vestimos las pentecostales, las hijas del Señor,
no quiere decir que porque tiene vestido largo y honesto, por dentro está limpia. Y la verdad que sí me he llevado muchas sorpresas en todo este trabajo, en la ida a muchos lugares, de encontrarme casos que no esperaba. Pero Dios permite como que eso salga, porque mira, tú puedes tener un vestido muy largo, tú puedes no maquillarte, y eso es parte del cristianismo, pero si tu mente está sucia, con vestido largo y todo, el día que el Señor venga, aquí te quedarás. Aquí te quedarás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que ser limpios en espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu va relacionado con lo que es la mente. El adolescente y el joven anda en busca de una identidad. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo llegar? El siglo XXI ha sido testigo de una avalancha de información a través de las redes sociales, a través de los medios informativos. Vea, es que ni siquiera la radio se escapa. Resulta que a veces cuando yo tomo taxi para hacer una visita o para venir a la iglesia, porque vengo sola, mi esposo, en fin, me toca sola, y me he montado en taxi, y más o menos cuando voy como temprano porque tengo una cita o porque voy a hacer una visita, resulta que los conductores tienen el radio prendido. Entonces, algunas veces me he encontrado con unos programas radiales que están manejando de chistes, de canciones y cosas de doble sentido. Entonces, hace muchos años que era prohibido decir chistes pesados, palabras fuera de tono, era pesado. No, ya hoy esto se ha vuelto el común. Pero necesitamos en esta noche, yo sé que los jóvenes y todos necesitamos tener mucho cuidado con la mente. A ver, ¿cómo sobrevivir al exceso de información? Esto se ha convertido en una verdadera amenaza para nuestros jóvenes y adolescentes en este tiempo. Información es una palabra radical que transmite ideas para formar en la gente, en su mente, y moldear a las personas con mensajes que reciben. La mayoría de los mensajes, sean por la radio, sean por la televisión, sea por internet, por todos los medios, la mayoría de estos mensajes llevan a la gente hoy en día, y sobre todo nuestros adolescentes y jóvenes, a pensar que no hay valores, sino que se está destinado por las circunstancias, argumentándose que en este tiempo nadie puede ser santo. Usted va y los muchachos que estudian en los colegios, los que estudian en las universidades, ellos se dan cuenta y saben lo que estoy diciendo. Hablar hoy en día
en colegios, en universidades, en grupos de amigos y sobre todo jóvenes o adolescentes, de la palabra santidad, de una vez piensan en el Papa, piensan en Roma, piensan en los curas y la santidad tradicional, hablando de ellos, que se lleva por la tradición católica. Pero que un adolescente, que un joven en este tiempo vaya a hablar: yo soy santo, yo sirvo a Dios, yo no me contagio, yo soy diferente, es una burla. Y si nuestros adolescentes y jóvenes no están lo suficientemente preparados espiritualmente, se van a sentir avergonzados, van a agachar la cabeza, se retirarán, pero no van a ser capaces de confesar de que ese tipo de cosas ellos no participan porque tienen a Dios. Yo recuerdo a nuestro hermano Marcos Pavón, misionero, no sé si alguna vez lo comenté, misionero en España. Él estaba estudiando inglés, él era nuestro asistente y en ese momento Marcos tenía 18 años. Y recuerdo bien que él estaba estudiando inglés en la mañana, de 7 a 9 de la mañana. Entonces un día llegaron a la clase y era una hora donde habían muchos alumnos en el centro de Bogotá. Y resulta que ese día que llegó a clase, la profesora estaba de cumpleaños, la profesora de inglés. Entonces alguien que sabía el cumpleaños compró la torta, organizó y dijo: bueno, muchachos, hoy no va a haber clase. Vamos a aprovechar porque nuestra profesora está de cumpleaños y vamos a celebrar el cumpleaños de la profesora. Bueno, el hermano Marcos dice que, bueno, hasta ahí él aguantó. Pero de pronto uno del grupo dijo: pero vamos a comenzar poniéndole saborcito a esto. Y estoy hablando de hace 26 años atrás. Por eso yo pienso, si eso se veía allá, Dios mío, ¿qué nos estará viendo aquí? Entonces uno de los asistentes, de los alumnos, dijo: vamos a ponerle salecita a esto, vamos a echar unos chistecitos entre tanto, para partir la torta, los pasabocas, qué sé yo. Cuando dijeron: comencemos con la profesora, que es la cumpleañera. Entonces cuando la profesora echó su chiste, fue un chiste muy pesado, de doble sentido. Entonces cuando el hermano Marcos escuchó eso, era el más joven del grupo, él se paró y dijo: permiso, me voy. Y miren, con esa autoridad espiritual, qué lindo poder tener jóvenes en este tiempo, con esa autoridad espiritual, dijo: perdonen, disculpen, me retiro porque este no es mi ambiente. Así lo dijo. Entonces cuando él se paró, se fue a ir, la profesora dijo: ay, verdad, perdón, verdad, que es que Marcos Pavón es cristiano y es un asistente de una iglesia pentecostal. Perdón, vamos a cambiar entonces los chistes, vamos a cambiar la charla. Él dijo: no, tranquilos, usted no tiene necesidad de cambiar, o no les quiero arruinar, porque lo pueden mirar que les arruiné la fiesta. Yo me retiro para que ustedes sigan. Y él dice: yo en mi espíritu, porque era un muchacho muy conectado con Dios, él sintió en su espíritu que el ambiente no iba a cambiar, porque de la abundancia del corazón y de la mente habla la boca. Entonces él se paró y dijo: no, tranquilo, yo me retiro. Es más, yo tengo que aprovechar este tiempo porque tengo mucho que hacer. Cuando él salió, él al fin dijo: bueno, hasta luego, nos vemos mañana. Y se paró. Pero detrás de él se fue un alumno. Le dijo: venga, lo que pasa es que nosotros ahí dentro del grupo tenemos 2 muchachos que son de otra iglesia, otra organización, no la pentecostal. Y en otras ocasiones
hemos tenido charlas de doble sentido y ellos se ríen y ellos aplauden. Entonces, perdona, Marcos, porque yo pensé, dijo ese muchacho, que tú eras de la misma organización de los dos compañeros, que para ellos no es problema ese tipo de chistes porque es su ambiente. Y él dijo, no, para mí sí es problema porque yo tengo la mente de Cristo. Y el muchacho le dijo, dame la dirección de tu iglesia, porque esa es la iglesia que yo quiero conocer, donde verdaderamente se practique la santidad. Dele un aplauso a la gloria de Dios. Se necesita que en medio de una generación tan perversa, que se levanten jóvenes y adolescentes con pensamientos definidos, pues hay mucha ansiedad hoy en día de información. Pero déjenme decirles, hermanos y jóvenes adolescentes, esta noche, si el mundo tiene su información para desviar, para dañar, pues yo quiero decirles en esta noche que Dios tiene la información suya para santificar, para limpiar y para prepararnos para la venida de Él. Los medios lamentablemente se han convertido en una fuente con mucha facilidad que está contaminando la sociedad, que está llevando a los jóvenes y a los adolescentes a esclavizarse. Escuche esta palabra, a esclavizarse y a llevarlos lamentablemente por caminos demasiado equivocados. Por ejemplo, hoy en día los muchachos que no conocen a Dios, normal es la fornicación, pero el nombre le han cambiado, porque ya dicen amor libre, pero la palabra de Dios es tajante. Dice a lo que los muchachos, los adolescentes afuera le dicen amor libre, el Señor en su palabra dice fornicación, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para afuera, los que no conocen a Dios, la palabra masturbación es normal. En los muchachos y las muchachas es normal la masturbación. Pero los medios y sobre todo las redes sociales, yo he escuchado, porque han venido personas a hablar conmigo para contarme que a través de las redes sociales han aprendido la masturbación, han aprendido el homosexualismo, han aprendido el lesbianismo. Y qué tristeza saber que de pronto haya alguien que ya conoció a Dios que esté metido en medio de esto. Pero por eso esta noche yo creo en la palabra que tiene poder para liberar, para cambiar, para transformar y para hacer un milagro en la vida de alguien. Si ese aplauso es para Dios, délo más fuerte. Digamos gloria a Dios. Por eso, jóvenes y hermanos en general, el cuerpo que declara la Biblia que es templo y morada del Espíritu Santo, hay que comenzar a cuidarlo por la mente. Porque si el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, la mente juega un papel muy importante en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, tal el pensamiento del hombre, ese es él. Ahora, miremos lo que dice Jeremías, el capítulo 31, el verso 33. Nos está hablando. Este es el pacto
¿qué haré con ellos? Les daré mi ley, ¿dónde? En sus mentes. Amén. Amén. Les daré mi ley en sus mentes. Y también hay algunas citas bíblicas. Lo que pasa es que para poder avanzar no las vamos a alcanzar a leer todas, pero el apóstol Pablo también está hablando que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Cuando estábamos en el mundo, la mente nuestra divagaba, recibía toda clase de basura, recibía toda clase de información. Pero ahora que estamos en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero yo sé que en el momento en que uno, en un descuido, le da rienda suelta a la mente, pues el diablo viene y trae ciertas cosas. Pero déjeme decirle que cuando uno comienza a fallarle a Dios en la mente, uno no se siente bien, uno se siente mal. Yo recuerdo cuando era adolescente, joven, y de pronto venían algunos pensamientos malos contra los cuales yo tenía que luchar. Y déjeme decirle que cuando yo contemplaba y albergaba esos pensamientos, cuando yo llegaba a la iglesia, que siempre llegábamos los jóvenes en ese tiempo por tarde, 6:15, y no era porque teníamos cargo, era porque teníamos una pasión de ver a Dios moverse en los cultos. Y todos los jóvenes, Salomón Muñoz, Martalía y todos esos jóvenes llegábamos temprano a orar. Y muchas veces, se los confieso, yo llegaba y me arrodillaba y tenía que luchar, porque cuando iba a orar, el primero que me enviaba el dardo, Dios no te va a escuchar. Mira el pensamiento que tuviste él, mira la lucha, así que no ores, mejor siéntate, porque ese pensamiento que tú tuviste, ese pensamiento no va a salir de ti. Porque cuando uno tiene esa lucha con la mente, el diablo le pone a uno en esa etapa que uno va a persistir, que uno va a seguir ahí. Pero cuando tú te arrodillas, cuando tú oras, cuando tú pides perdón, cuando tú reconoces que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, el diablo queda perdido. Porque la Biblia dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y que la sangre de Él nos limpia de todo pecado. Definición de la mente. Todo ser humano tiene mente. Claro que sí. Todos tenemos mente. Y del proceso formativo de una mente, escucha esto, depende el éxito o el fracaso. La mente tiene toda su influencia sobre la persona, y según el estado de la mente es el estado de la persona. Amén. Si triunfas en la mente, se triunfa en todo lo demás. Según la naturaleza de la mente, es la naturaleza de la persona. Y si tú puedes controlar tu mente, puedes controlar el resto de tu vida. Alabanzas al Señor. Miremos que sembraron en tu mente cuando eras un niño. Por ejemplo, yo he atendido muchas personas de muchos lugares con situaciones en la mente desde que traía desde su niñez. Y le quiero recomendar a los padres: cuiden mucho sus niños para que no vayan a tener experiencias ni vivencias de cosas que los vayan a dejar marcados el resto de la vida. ¿Por qué? Porque si un niño, por ejemplo, cuando una mamá me dice: hermana, mi hijo es muy morboso, mi hijo no puede ver una mujer porque él se le van los ojos, mi hijo suda cuando ve una mujer, me decía alguien. Él va a saludar a una mujer y le da la mano y él tiembla porque su corazón está lleno de morbosidad.
Y él llora y quisiera salir de eso. Le dije yo, ¿usted ha charlado con su muchacho a ver qué fue lo que pasó en la niñez para que esté en ese asunto? Claro que sí. Es que resulta que cuando él era niño, él comenzó a ver unas personas que tenían relaciones sexuales por la endija de una puerta. Y él solamente tenía 8 años y vio a unos familiares teniendo relaciones sexuales. Y luego salió por allá a otra parte y vio unas cosas horribles. Entonces, claro, el cerebro del niño comenzó a formarse con morbosidad, con suciedad. De igual manera, cuando un niño ha sido violado, cuando un niño han abusado de él, pues ese es el recuerdo que le persigue. Le dañaron la niñez, le dañaron la infancia. Y cuando llega la etapa de la adolescencia, que es la etapa donde se despiertan las pasiones, los deseos, la búsqueda de identidad, pues ese muchacho está luchando con todo lo que le pasó en la niñez. Para ello, ese muchacho, esa persona necesita un encuentro verdadero con Dios, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, y que en el momento en que ese muchacho se bautiza, el Señor perdonó todo eso, porque Él llevó todo ese pecado. Y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Digamos gloria a Dios. La mente es el centro o fuente, origen o lugar donde nace el entendimiento, el pensamiento, la razón, las ideas, las intenciones, la conciencia, los sentimientos. Mire, ¿por qué estoy leyendo todo esto? ¿Por qué me di el trabajo de esto? Porque todo esto que yo estoy leyendo, como el entendimiento, va en la mente, va en el pensamiento, la razón, las ideas, las intenciones, la conciencia, los sentimientos, las decisiones. Todo eso va en la mente. Entonces, claro, si la mente está cautiva, si la mente está llena de basura, entonces la persona toma malas decisiones. Entonces la persona se le ve con malas intenciones. Entonces la persona, el razonamiento es necio, porque ¿qué es lo que funciona en todo lo que acabo de leer? La mente. Oh, hermanos, jóvenes, adolescentes, si alcanzáramos a entender en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, la prioridad tan grande que tiene tu mente, el cuidado que tienes que tener con esa mente. Mire, ojalá, porque yo me atrevo a meterme en algunos temas y quizás un poco profundos. Porque si yo hubiese tenido en mi etapa de la adolescencia, cuando llegué a la iglesia, este tipo de enseñanzas, si yo hubiese tenido quien me hubiera orientado en algunas cosas, quizás yo habría tenido que luchar menos. Por eso esta noche, esta palabra, tómala, recíbela, cree en el poder de Dios, que esto que Dios te está enviando es porque quiere hacer de ti un instrumento grande en las manos del Señor. Imagínense que ahí en la mente nacen los sentimientos. Porque a veces vemos muchachos tomando decisiones tan raras, sentimentales. Porque vemos muchachos inclinándose y enamorándose de muchachos. Porque vemos muchachas enamorándose de muchachas. Porque como esa mente viene cautiva por la niñez o por diferentes situaciones que vivió, entonces claro, los sentimientos, como se desarrollan, generan en la mente ciertas sensaciones y ciertos sentimientos hacia el mismo sexo, porque la mente está desviada, porque la mente está sucia, porque la mente está corrompida. La mente es el motor que nos impulsa a nuestras actividades, a nuestras acciones, a nuestras decisiones. La mente es un instrumento
¿Quiere que te diga algo? La mente solo sirve para dos cosas. O la convertimos en un templo y morada del Espíritu Santo, o la convertimos en un basurero del diablo. Usted escoge esta noche. Usted escoge esta noche. ¿Qué quiere que haya en su mente? Porque me parece muy duro. Culto tras culto, programa tras programa, evento tras evento, campamento tras campamento, palabra tras palabra, renovación tras renovación, tal vez lengua tras lengua, y que tú sigas con la misma situación. Es que no puedo, es que mi mente, es que los pensamientos me vencen. Hoy esta semana me dio mucha tristeza. De alguna parte un muchacho me había escrito, tenía situaciones muy difíciles, bastante difíciles. Este muchacho, en su mente, una mente cautiva con cosas horribles, se vino desde otro lugar buscando ayuda. Se la di. En uno de los ayunos pasados ese muchacho vino, nadie se dio cuenta, porque yo le dije: tú vas a llegar, yo no te voy a dar la bienvenida por querer ayudarlo. Nadie, tú vas a pasar desapercibido en ese ayuno de los 3 días. Y verdad que en esos 3 días Dios hizo un milagro. Se vino desde ese lugar, viajó y se vino hasta este lugar. Él pasó desapercibido. Y Dios hizo un milagro, porque el día que se estaba terminando el ayuno, él tuvo un encuentro personal con Dios y me decía: hermana, gracias, ya siento que Dios hizo una obra. Y algo pasó. Oh, pero me dio tanta tristeza esta semana, cuando de pronto me escribe y me dice: hermana, estoy otra vez con problemas, estoy otra vez con situaciones, otra vez mi mente. Yo le dije: dejaste de orar, dejaste de leer la palabra, volviste a darle rienda suelta al diablo. Y me dijo: sí, hermana, ¿cómo habría de negarle a usted? Otra vez estoy en la misma. Vea, yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, la Biblia dice: no deis lugar al diablo, someteos pues a Dios y de vosotros huirá. Es una batalla. La batalla con la mente la vamos a tener hasta el día que el Señor venga. La batalla con la mente la vamos a tener hasta el día que partamos a la eternidad. Pero déjame decirte que cuando tú te haces propósitos de limpieza, de santidad, y haces las cosas como Dios manda, Dios te extiende la mano, Dios te ayuda y te dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios va a estar contigo en esa lucha, en esa batalla que tienes. No vas a estar solo. Digamos gloria a Dios. Es tan fuerte la mente. Alguna vez fui a cualquier parte, me hospedo en una casa. Eso hace como 12, 15 años. Es decir, yo con este estudio he venido recopilando una cantidad de cosas. Esta semana ha estado dedicada un rato. Dele, en cualquier momento, esta mañana, ayer en la tarde, dele. Porque yo no sé por qué Dios me dijo: dalo. Hay necesidad. Y recordé, mire, esto de la mente es tan tremendo, porque lo de la mente también tiene que ver con los sentidos, con lo que oímos, con lo que vemos, con los sentidos, con lo que hablamos, nuestros sentidos. Llego a una casa y me dicen los padres de familia: hermana, es que resulta que tenemos nuestra niña de 10 años, que la niña no puede dormir sola. La niña la acostamos y como a las 2 de la mañana sale gritando que ve fantasmas, que ve un poco de cosas, que tiene miedo, que tiene susto. Y hermana Luz Marina, llevamos en esta batalla tremenda con esa niña. Ya llevamos algunos meses y yo no sé qué está pasando. Y somos cristianos y somos servidores de Dios. ¿Qué pasa? Yo le dije: bueno, listo, yo voy a estar acá 3 días, espérenme a ver. Pero de pronto una mañana me levanté después de orar y el Señor me llevó a un lugar como una especie, como una sala de televisión, algo así. Y el Señor me dijo: ve y revisa lo que está allá. Cuando fui, miré, claro, había una cantidad de películas de fantasmas, había una cantidad de películas raras, extrañas. Y el Señor me dijo: esta es la causa. Lo que le entró a la niña por los ojos lo albergó en el consciente, lo mandó al subconsciente, y ahora las reacciones que está teniendo, los miedos y los temores, es lo que entró por uno de los sentidos, que son los ojos. Bueno, cuando ya la familia se levantó, en fin, por la tarde yo les dije: bueno, yo quiero hablar con ustedes. Yo les voy a regalar una oración, es cierto,
Pero yo quiero preguntarles con todo el respeto que ustedes me merecen, pero yo, ¿qué hago? Si ustedes me contaron la situación y Dios me mandó a ese lugar donde está, perdónenme, hermano, que me haya metido donde no tenía que meterme, pero ustedes están en un problema grave, porque si esa niña sigue creciendo de esa manera, ¿a dónde va a llegar? ¿Qué es lo que ustedes ven en su casa? Perdónenme, yo no vine a juzgar, pero es que Dios me dijo que hay una cosa y yo la vi. Dijo, sí, hermana, es que sí, si han visto algunas películas, aquello y lo otro. Le dije, claro, si ustedes quieren que eso, que esa niña se sane, que deje esos miedos, esos temores, en el nombre de Jesús renuncien, voten eso, comiencen a traer cosas que edifiquen, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre. Inmediatamente ellos dijeron, listo, hermana, lo vamos a hacer. Votaron todo eso, comenzaron a meter su niña más en cuestiones de oración, de búsqueda de Dios, y la niña fue libre en el nombre de Jesús. Pero mire usted la cantidad de cosas que puede hacerse con los ojos y con la mente. La mente al servicio de Dios. Ay, ahora sí, qué bonito. Las banderas, el llamamiento. Estamos hablando para que los jóvenes y los adolescentes formen parte del evangelismo, de las refanas. Y yo le quiero decir a los jóvenes y a los adolescentes, métete en esto. Es una forma de mantener tu mente nutrida en las cosas espirituales. Es una forma de aprender. Es una forma de que si estás luchando con tu mente, en vez de quedarte en la casa mirando basura, en vez de quedarte por allá hablando con tus amigos lo que no vale la pena, métete en una refana. Así no sea a predicar, pero tú vas, tú miras, tú participas y te vas metiendo y te vas enamorando, y tú le dices, Señor, yo no tengo libertad para predicar en una refán, yo no voy a liderar una refán, pero me voy a ir a meter. Y tú te metiendo poco a poco. Cuando tú menos piensas, el Señor, por estar yendo a donde debes de ir, te va a agarrar, te va a llenar de su poder, te va a quitar la basura y vas a ser un instrumento. Entonces este culto misionero se va a hacer la realidad para los adolescentes y los jóvenes. Un aplauso para él, aleluya. Escucha esto. Créemelo, que cuando estaba en este punto mis lágrimas salían. La mente al servicio de Dios. Cuando una mente está al servicio de Dios, Dios la usa para realizar sus planes y sus proyectos. Esa mente está siendo estimulada por Dios, por su presencia, por su espíritu. Los hombres y mujeres que tú ves en la Biblia que sirvieron a Dios y que fueron usados, comenzaron a tener una mente limpia. ¿Tú crees, muchachos? ¿Ustedes creen que las tentaciones que tuvo José, que no cayó con esa mujer, es porque ella era una mujer fea, desagradable o una vieja? Era una mujer joven, era una mujer bonita. Y déjeme decirle que en el momento en que esa mujer tentó a José, él pudo haber sentido algo, porque él era de carne y hueso, porque él también tenía emociones, porque él también tenía un desarrollo normal como hombre. Pero es que había algo que caracterizó a José en medio de esa tentación tan fuerte con la segunda mujer más linda que había en Egipto, la mujer de Potifar. Y aparte de ello, iba a tener muchos privilegios con ella y una cantidad de cosas, porque esa mujer estaba dispuesta a darle una cantidad de cosas solamente si le aceptaba un momento de placer. Oh, pero qué lindo cuando dice la Biblia, y el Espíritu de Dios estaba con José. José había podido decir, ¿cómo el Espíritu de Dios yo voy a permitir que esté en mí? Estoy vendido por mis hermanos, me quitaron la túnica de colores, me la volvieron pedazos, me metieron en una cisterna, me llevan siendo el niño mimado a una casa donde una mujer se enamora de mí, luego me
mandan a una cárcel. Qué desgracia, qué vida la mía. Suficiente para yo tener una mente sucia, amargada, decepcionada y vuelta a nada. Pero me gusta porque José, a pesar de que solo tenía 17, 18 años, sabía dónde estaba parado. José no estaba pensando en el presente, estaba metiéndose hacia el futuro. Adolescentes y jóvenes, en esta noche, ¿a quién le vamos a entregar la iglesia? ¿A quién le vamos a entregar la bandera? Esta noche aquí está el Espíritu Santo, que quiere decirte que tú vas a recibir esa bandera. Te va a tocar batallar, te va a tocar luchar, pero si yo pude, si nosotros pudimos vencer, tú también vas a poder vencer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 12. A ver, Primera de Crónicas, colóquenlo por favor. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía ¿dónde? ¿Que tenía dónde? A ver, díganlo fuerte. Comenzando por los de la plataforma. A ver, directiva, ¿que tenían dónde? ¿Para qué? Para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Aquí vemos a un hombre que ocupó su mente en las cosas de Dios, y cuando él ocupó su mente en las cosas de Dios, Dios le dio sabiduría, Dios le dio inteligencia y lo hizo poderoso. Yo sé que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes quieren ser poderosos en Dios, quieren ser grandes en Dios, pero ¿qué tienes que hacer esta noche? Ocúpate en las cosas espirituales, ocúpate en la búsqueda de Dios. No dejes de venir al culto, y como le dije a alguien en estos días: hermanas, que tengo malos pensamientos, ora. Hermanas, que tengo malos pensamientos, lee la palabra. Hermanas, que cuando tengo malos pensamientos no puede orar, sigue orando, sigue reprendiendo, sigue resistiendo, porque va a llegar el momento en que el diablo no te va a poder vencer, sino que tú lo vas a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Con la mente natural nosotros nacemos y crecemos. Escucha, la mente natural, con ella crecemos, con ella nos formamos, con ella nos desarrollamos, con ella se desarrolla nuestra personalidad, por lo cual tenemos que tener cuidado con lo que sembramos en ella, porque se reproduce en la mente una cosecha de lo que se siembra. Por eso dice la palabra de Dios: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es como una memoria. Los que conocen tanto de redes sociales, de internet, de memorias, de disques, de todo eso, ¿qué se hace cuando se coloca una memoria para grabar qué? Una música, un mensaje, un trabajo, cualquier cosa? Que la memoria. Y esa cosita así tan pequeña la introducen en ese computador y graban lo que quieren y lo que desean, y ahí sale grabado. Pues déjeme decirle que esa mente que no fue creada por el hombre, porque la memoria de lo de las redes sociales, del internet, fue creada por el hombre, pero esa mente que tú tienes y la que yo tengo fue creada a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza,
Y si la mente de Dios es santa y limpia, Él quiere que la mente de sus hijos sea limpia y santa. ¿Sabías tú que la mente puede sufrir un cambio de racional a irracional, llegando hasta lo más bajo o subir a la cúspide más alta? Leamos Daniel capítulo 5 verso 21. Nos está hablando de un hombre que su mente natural se hizo semejante a las bestias y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias. ¿Quién fue? Nabucodonosor. Usted lo sabe. ¿Qué le pasó? Pues se las dio de muy listo, se las dio de muy vivo, y comenzó a mandar a sacar los vasos sagrados con que se servía a Dios, para mezclarlos con la idolatría, con el paganismo. Introdujo cosas desagradables a la presencia de Dios, metió el pecado, y él pensó que la posición que él tenía como rey, el gran Nabucodonosor, que podía hacer lo que quería, entonces no le dio la gloria a Dios. Y dice la Biblia que se llenó de soberbia, se llenó de ira, y pensó que lo que él era porque por su poder, por su sabiduría, por su conocimiento. Pero ¿qué hizo Dios? Entonces dice la Biblia que lo bajó y comía hierba como los animales. Perdió la razón y se volvió irracional, y quedó postrado por haberse metido en la mente el orgullo, la altivez, la necedad, que él podía hacer con las cosas de Dios lo que quería. Y escúcheme, servidores, esta noche nosotros no podemos jugar con lo que Dios nos ha entregado para hacer. Así sea la portería, así sea la vigilancia, así sea para colectar la ofrenda, así sea para lo que sea. Se necesita santidad, se necesita limpieza, se necesita temor de Dios, porque este es el reino de Dios y su justicia. Me impresiona mucho cuando yo leo en el libro de los Hechos que la iglesia comenzó a crecer. Los griegos comenzaron a criticar a los judíos. Oye, pero estos se volvieron tan demasiado espirituales que se les olvidó las viudas, se les olvidó los huérfanos. Se la pasan sanando enfermos, se la pasan limpiando leprosos, se la pasan predicando. Pero la gente tiene que comer. Y esto llegó a los apóstoles, y los apóstoles dijeron: bueno, en parte tienen razón. Estamos tan felices de ver las maravillas y de ver la gloria de Dios que se nos olvida hasta comer. Y de verdad hemos olvidado las viudas y los huérfanos. Entonces hay una convocación a la iglesia. Escuchen, hermanos, hay una santa convocación, y ellos dicen: escójase 7 hombres llenos del Espíritu de Dios, de toda sabiduría, de buen testimonio, fieles, para que atiendan las mesas. Hermano, cuando yo encuentro esto, que si para servir un pan, para servir un cordero, para servir unos hijos, para poner unas uvas, se necesitaba tener esa altura espiritual, Dios mío, es porque esto es sagrado, esto es serio. Hermano, denle la gloria y la honra a Dios por lo que le ha dado. Así sea poquito, hágalo con humildad, hágalo de corazón, y nunca piense que lo que usted es por usted, es porque el Señor es bueno, y para Él sea toda la gloria y la honra y la alabanza. Romanos 8:5, porque vamos a mirar la mente carnal. Escúcheme, mire la mente, los pasos que va siguiendo y lo que hace. Porque los que son de la carne, ¿qué pasa? Piensan, está hablando el pensamiento, en las cosas de ¿qué?
de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Sabe que cuando una persona está conectada con Dios y le viene un pensamiento malo, inmediatamente esa persona se siente mal? No, esta no soy yo. No, yo, no, el poder en Jesús. No, no, no. Y lucha porque su conexión. Usted no está libre. Usted se puede hacer debajo de un árbol donde hay un pájaro. Y usted se colocó ahí a esperar un transporte a alguien. Y resulta que ahí había un pájaro, un animal, y le hizo una necesidad en la cabeza. Y usted mira, usted quita, se limpia. Pero si usted sabe que ahí siempre ese pájaro se hace hacer esa necesidad, ya usted lo sabe, porque se va a volver a meter debajo de ese árbol. Vaya hacia otro lugar, porque usted sabe que ahí siempre bota mugre. Eso es lo que tenemos que hacer con los pensamientos. Cuando tú prendes las redes sociales, cuando tú comienzas a escuchar y a ver lo que no debes, estás provocando, estás despertando las pasiones, los deseos. Entonces después para el diablo se burla de ti, te pone la cascarita que te deslices en ella, y después se burla de ti, y después te dice: hey, vas a tocar ese instrumento, hey, vas a cantar, hey, vas a servir, eres un sucio y no puedes. Entonces cuando tú pasas a hacer algo para Dios, seco, nada pasa, nada se siente, porque estás luchando con tu mente. Pues para evitar eso, entonces comienza de ahora en adelante a trabajar. Señor, posesiónate mi mente todos los días desde por la mañana. Posesiónate mi mente, posesiónate mi mente, posesiónate mi mente, posesiónate mi mente. Entonces le vas a ganar al diablo, porque cuando el diablo te viene a traer el dardo, dice: no voy a poder, porque está invocando al que tiene todo el poder sobre la mente. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Tremendo cuando el escritor dice: tenemos la mente de Cristo. Entonces los que son de la carne, esos son los que siempre están pensando lo malo. Como los sentidos se unen al pensamiento. Escuche esto. Esta semana me pasó algo. Escuché algo feo. Escúcheme. Mis oídos recibieron, yo no tuve la culpa del que lo dijo. Alguien dijo una cosa fea, horrible, sucia ante Dios. En el momento que yo la escuché, eso fue esta semana, y yo dije: Dios, ¿me estás permitiendo esto para la enseñanza del sábado? Inmediatamente cuando escuché eso, yo dije: hay poder en Jesús. Escúcheme. Limpia mis oídos, Señor. Poder en Jesús. Limpia mis oídos. Limpia mis oídos. Y comencé a combatir, porque eso que mis oídos oyeron, lo trasladaron a la mente. Y la mente lo pensaba. Yo no lo pronunciaba, pero la mente lo pensaba. Así trabaja el diablo. Pero yo, ¿qué hice? Comencé: en el nombre de Jesús, limpia mis oídos, limpia mis oídos, limpia mis oídos, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo. Y duré ese día algunas horitas en esa batalla. Si usted me pregunta ahora, y se lo digo, y Dios está aquí que es testigo, si usted me pregunta qué fue lo que mis oídos escucharon, se borró. Apláudalo, se borró. Se borró, se borró, se borró. Por eso, jóvenes hermanos, ¿usted qué cree que para qué es el nombre? Que el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús porque se cayó la vela. Que hay poder en el nombre de Jesús porque se cayó el vaso. Que hay poder en el nombre de Jesús por cosas. No, esto no es un amuleto, perdóneme. Como el católico, el Ave María, Ave María, Ave María. No, este nombre es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ese nombre es para reprender. Apláudale. La mente carnal está formada por los sentidos desenfrenados, descoordinados. Escucha, descontrolados y mal canalizados. ¿Por qué? Por el placer que genera en las sensaciones de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que palpamos, de lo que sentimos, de lo que gustamos, de lo que olfateamos. Cuando los sentidos
son atraídos por esa mente carnal. Impresiones que reciben y que quedan impregnadas en la parte afectiva, psicológica, emocional, hasta que convierten un nido en tu mente. Si yo, el día que escuché esa basura, que gloria a Dios, ni me acuerdo, yo me hubiese puesto a contemplar ese pensamiento, ese pensamiento, ese pensamiento, porque perdóneme la expresión, la bobadita me gustó. Pero si en el momento en que tú ves, ¿cuántas veces no pasa con las redes sociales, hermano? Uno entra, ¿verdad? Y de pronto vio algo que no quería ver. Escúcheme esto, que no quería ver. Y yo, la hermana Lumarina, que soy completamente ignorante a las redes sociales. Eso lo sabe todo el mundo. Cero redes sociales, yo no conozco. Pero me ha pasado alguna vez que he entrado a algo, de lo poquitico que sé, de pronto me encuentro una imagen rara. Si yo sigo viendo esa imagen, si yo la sigo contemplando, entonces se va despertando en mí un interés por seguir, por seguir, por seguir. Pero si yo en el momento en que veo eso digo, no, esto no es lo mío. Mis ojos, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Los ojos, que son la lámpara del cuerpo. Si mi ojo está en luz, todo mi cuerpo está en luz. Mi cuerpo genera lo que entra por los ojos, lo manda a la mente, y entonces lo que la mente piensa, el cuerpo lo ejecuta. Si alcanzáramos, jóvenes hermanos que están luchando con la mente, el poder que tiene esa mente, pero es que Dios ha creado esa mente con un poder para usarla, para que seas como un Timoteo, para que seas como un José, para que seas como un Daniel, para que seas como una Esther, como una Ruth. Esa mente no es para llenarla de basura, ni para retener lo que nos sirve. Esa mente es para llenarla de la gloria de Dios y salir a decirle a la gente que se puede vivir santamente. Un aplauso para él. La mente, unos minutos más por favor. La mente, escucha esto, la mente carnal es manipulada por los deseos no discernidos. Cuando ella gobierna, cuando la mente gobierna, nos meten en problemas si no está bajo el control del Espíritu Santo. Hacemos y decimos cosas de las cuales después tenemos que arrepentirnos y que llorar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La mente carnal se complace en los deseos de la carne, generando estados de morbosidad. Escucha, de morbosidad en las personas que no logran despojarse tan fácilmente, porque el diablo ha hecho un nido y los va atando poco a poco, y hay gente atada. Una vez estaba en un campamento de mujeres y resulta que me fui al cuarto, y me habían invitado a mí a ese campamento, y me fui al cuarto y estaba indecisa por el tema que iba a predicar. Y de pronto le dije, Señor, tengo este tema, ¿qué hago? Este es el que quieres que se tenga esta noche. Y de pronto el Espíritu Santo me dijo, no, ten un tema de liberación espiritual, porque aquí hay mujeres que están atadas. Y escúchame, y eran mujeres, no era de jóvenes, era de mujeres adultas. Bueno, yo le hice caso a Dios. Cuando terminé de predicar, vinieron las mujeres al altar, pero sobre todo una, no se me olvidará. Esa mujer pasó al altar y esa mujer lloraba y lloraba, porque en el mensaje Dios me puso a decir que en ese tiempo había mucho, la cuestión era no tanto redes sociales, porque está hablando de como 12, 14 años atrás, sino más bien como mucha televisión y la mujer y la novela, pues las mujeres que están atadas, eso, por las novelas, por ese tipo de cosas, y lo que produce las sensaciones y el despertar de la seducción, que quiere decir suplantación de la voluntad. Y bueno, yo terminé de predicar
Y comencé a orar por las personas, pero pronto el Señor me dijo: ayuda a esa mujer que está allá. Yo no sabía quién era. Comencé a orar, orar. Duré un ratico con ella, luego me fui porque estaba muy cansada. Al otro día, como a las 6:30 de la mañana, me toca en el cuarto de la cabaña donde yo estaba hospedada. Cuando: hermana Luz Marina, ¿usted me puede abrir? Le dije: sí, claro. Me dijo: es que quise venir ahora porque no quiero que nadie me vea, soy muy conocida y no quiero que nadie me vea. Si ese mensaje, quería decirle, si ese mensaje de anoche era solamente para mí, me doy por bien servida. Porque, hermana Luz Marina, yo había comenzado a ver una serie de novelas y comencé a cogerle fastidio a mi esposo. Yo ya le veía a mi esposo peros, yo le veía defectos, y me sucedió algo. Ella era líder de Dorcas en la iglesia local. Dijo: hermana, se me había despertado algo, porque todo lo que estaban haciendo en las novelas, claro, es que esos programas y las redes sociales llenan todo eso de esos programas. Es para manipular la mente. Y a veces somos tan incautos, tan ingenuos, que vamos cayendo a los estilos de vida que presentan allá. Por eso, iglesia, dice la Biblia: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A tal extremo que me dijo: hermana, ¿sabe qué? Yo ya no podía saludar a un varón en la iglesia, porque apenas lo saludaba yo sentía un cosquilleo. A mi esposo lo veía horrible. Y un día mi esposo me dijo: mija, yo te noto rara. Esa televisión te está cambiando, te está cambiando, te está cambiando. Y te noto rara, ¿por qué no lo vendemos? No te metas con mi televisor. Dijo: hermana, me volví grosera, me volví altanera. Pero si ese mensaje de anoche era solo para mí, apenas llegué a mi casa, anoche Dios hizo un milagro. Lo primero que voy a hacer es que, como el televisor se me volvió a mí una piedra de tropiezo, ya no lo quiero más, lo quiero vender. Quiero llegar a mi casa a pedirle perdón a mi esposo y a decirle que las cosas han cambiado. Hermano, llegó a su casa, esta mujer le pidió perdón a su esposo, hizo vender ese aparato porque dijo: para mí es la tentación. Y uno, lo que vea que es tentación, huya de eso. Cuando el Señor dice: huye de las pasiones, es porque hay que salir huyendo. Y es mejor si tu brazo, si tu ojo, si tu pie, tu oreja te es ocasión de caer, corta, lo dice el Señor, en vez de todo completo irse al infierno. Y si hay cosas que tenemos que salir de ellas, salgamos. Pero primero salvémonos, porque el día que el Señor venga, aquí se va a quedar todo eso. Pero tú te irás viviendo en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Alabanzas al Señor. Escúcheme esto, porque no quiero dejarlo sin concluir. Para liberarse de eso, ¿sabes qué tienes que hacer? Número 1, ayuno. Primero que todo, sácate un tiempo de ayuno. Si hay alguien que está con eso. Por cierto, vienen los 3 días de ayuno ahora en abril. Ya tenemos el tiquete listo para el hermano Jesse. Gracias al Señor. Vete un día. Una vez llegamos de pastores a una iglesia y había un muchacho, todo el mundo lo conocía. El muchacho no había recibido el Espíritu Santo, pero todo el mundo, uno decía: ve, Julano, tenía que ver, muy acomedido, muy querido por todos. Pero un día el Señor lo fue arrinconando en un mensaje de santidad. Entonces me dijo: hermana, yo necesito hablar con usted. En la iglesia todo el mundo me conoce y tiene un concepto alto de mí, pero hermana, yo soy una basura. Yo con mi cuerpo hago porquerías, hermana Luz Marina. Nadie lo sabe. Ni siquiera quiero decirle al hermano Reinel, porque me da pena como el pastor y como ese hombre. Por favor, ayúdeme usted. Yo le dije: listo, lo primero que vas a hacer es que te vas a venir un día a ayunar, y todas esas mugreras se las vas a nombrar al Señor. Hermana, pero a mí me da pena decirle al Señor lo que hago. De todas formas, lo estás haciendo. Atrévete a decirles, porque cuando tú hablas lo que estás haciendo, eso te va liberando y Dios va a tener misericordia. Y el muchacho aceptó y comenzó. Todos los miércoles llegaba a la iglesia a ayunar. Y le dije: trae todas tus mugreras, trae todas tus mugreras. Y luego yo comencé a ayudarle a orar. Nadie en la iglesia se dio cuenta, ni siquiera el hermano Reinel, porque hay cosas que el hermano Reinel maneja privadas y yo también por aparte, porque respetamos esta parte del ministerio. El muchacho, el Señor lo liberó. A los pocos días recibió el Espíritu Santo. Y hoy en día, en cualquier parte, ese muchacho está sirviendo a Dios y está siendo un instrumento en las manos de Dios. ¿Cuántas cosas tiene el Señor?
mente mundana. Esta mente está formada por las cosas del mundo. Es una mente reprobada por Dios y todo gira. A ver, Jeremías, rapidito, Jeremías 17:10. ¿Quién me lo coloca rápido? A ver, hermanos, porque quiero terminar esta parte. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño, ¿qué? La mente. Que pruebo, mire la mente cómo va unida al corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de qué, de sus obras. Esa mente está formada por la mundanalidad, por conductas aprendidas en la manera de vestir las mujeres que quieren seguir lo que el mundo hace. Algunos muchachos queriéndose meter en esas modas que las rechaza Dios, porque esa vida le pertenece a Dios y Dios le dice que ese cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, que tú no puedes dejar meter basura, ni cucarachas, ni nido de malas cosas, porque esa vida le pertenece a Dios y Dios la necesita. Que saques el mundo para que entre el Espíritu de Dios. Colóquese de pies, por favor. Pero escucha esto, y sobre todo los adolescentes. Mente vana. La mente vana está formada por imaginaciones fantasiosas de la niña adolescente que se encuentra en la calle un hombre que le dice: tan linda, te amo, te quiero, porque está llena de fantasías, de romanticismo. Niñas que caen ilusas en cosas ficticias. Aquellas niñas, aquellos jóvenes que se dejan controlar por imaginaciones, dándole cabida a vivir por las nubes. Escuche, viven a la deriva sin ningún derrotero fijo ni determinado. Lamentablemente encontramos jóvenes que viven en esa situación de ilusión en ilusión, de emoción en emoción, y nunca maduran. Por más que pasen los años, siguen en la misma, porque están con una mente imaginaria. Pero a esas mentes se necesita, esas mentes ilusas, esas mentes que hacen castillos en el aire, que viven sin un fundamento, que viven sin una personalidad definida. El Señor les dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.